Muy buenas y bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective, una semana en la que toca seguir hablando del caso Ábalos, de hidrocarburos y de todas las exclusivas que seguimos publicando, como no, en esta casa, como las declaraciones de un nuevo confidente anónimo. Esta semana Ketty Garat y Teresa Gómez han conseguido un testimonio muy relevante, una entrevista anónima a un empresario que ha estado directamente relacionado con una trama que presuntamente cobraba comisiones ilegales de entre el 15 y el 20% a cambio de la adjudicación de obra pública y otro tipo de contratos relacionados con el gobierno. Enseguida nuestra compañera Ketty Garat nos da todos los detalles, pero también Fran Serrato y Pelayo Barro nos van a contar todos los detalles del nuevo informe de la UCO sobre el patrimonio y los diferentes movimientos de José Luis Ábalos. Y dejando a un lado estos temas, siguen ocurriendo cosas pues en España, en el Congreso, en el Senado, y en esta ocasión vamos a hablar con Paloma Cervilla de lo que ha ocurrido con la mesa del Congreso, con la mayoría, ya saben, del PSOE y de Sumar. Han decidido eliminar 2 enmiendas del Senado en un proyecto de ley sin someter ese cambio, sin someter ese borrado al Pleno del Congreso como manda la ley. Arrancamos ya. ¿Qué papel ha jugado? Si es que ha jugado algún papel en esta trama. Sí, yo perdona mi incultura, pero en ese momento se hablaba mucho de Santos Cerdán, pero yo no sabía quién era Santos Cerdán, de verdad. Ahora lo he sabido por la prensa, ¿no? Pero en ese momento no sabía quién era. Pero yo le podría decir que casi cada día el señor Koldo García reportaba o hablaba con el señor Santos Cerdán. ¿Lo hacía delante de ustedes cuando estaban reunidos? No, pero no es una persona que tenga una voz suave y cuando coge el móvil se oía, bueno, toda la tragantía se enteraba de que hablaba con él. Cuando acababa decía, es que estaba hablando con Santos Cerdán. Yo pensaba, ¿quién será este? ¿Y qué relación cree usted que tenía Santos Cerdán con José Luis Ábalos? Lo que yo intuyo es que podía ser perfectamente un testaferro del señor Ábalos, porque tenía que ir todos los días a reportar al señor Santos Cerdán. Ketty Garat, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, Rocío, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad que una semana más, Ketty, pues ávidos de todas las informaciones que publicáis, tanto, bueno, todos nuestros compañeros, pero tanto Teresa Gómez como tú, porque la verdad que es espectacular. Bueno, han escuchado nuestros oyentes hace unos segundos ese pequeño extracto de ese documento sonoro que habéis conseguido en exclusiva, nuestra compañera Teresa y tú, que bueno, pues al igual que lo que ocurrió hace unos meses con Carmen Pano, de manera anónima, otro empresario decide hablar con vosotras, contaros, pues bueno, en exclusiva lo que él ha vivido, de manera anónima, como decimos, decide dar su testimonio, decide hablar con vosotras y decide desvelar el pago de comisiones del 20%, de hasta el 20%, a un grupo de empresarios a cambio de obra pública por parte del gobierno. Que llevamos hablando ya muchos meses. Es una persona que comparte con Carmen Pano esa condición de testigo protegido, de confidente, de incógnito, llamémoslo como queramos, y sin embargo se diferencia en muchas cosas de Carmen Pano. Para empezar, porque Carmen Pano era una persona, yo creo que accesoria en lo que es el entramado fraudulento, una persona que, bueno, pues según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil desempeñaba un papel de mula, ¿no? de mera transmisora de fondos de Claudio Rivas y Víctor de Aldama, que le llevaba dinero de Claudio Rivas a Víctor de Aldama y de Víctor de Aldama por orden de él mismo, del comisionista, a la sede del Partido Socialista, pero que al final tenía un papel, una mujer de paja, nos decían precisamente, o lo califican así los investigadores. En el caso de este nuevo confidente, de lo que estamos hablando es de una persona muy relevante porque ha estado en el tuétano de la organización. ¿Conoce los entresijos de cómo funcionaba el modus operandi de toda la trama o de parte de ella? Conoce los entresijos e incluso ha participado directamente de ellos y casi podríamos decir que incluso hasta los ha podido no diseñar, pero sí desde luego desde el punto de vista
económico participar de los mismos. Es una persona que tiene un profundo conocimiento y que ha sido testigo directo absolutamente de todo. Ten en cuenta que esto tiene un gran valor porque estamos hablando de un grupo acelerador, que es como nos lo llama esta persona a los micrófonos de Objective, que forman parte o que está integrado por 5 personas. El señor ministro de Transportes, José Luis Ábalos, su mano derecha, Koldo García Izaguirre, el presidente de Sortis, Israel Pilar, el comisionista Víctor de Aldama y el constructor Pepe Ruz. Cada uno con su rol, cada uno con su papel. Y el de esta persona también tiene un papel dentro de todo este entramado y es una persona que participa desde antes de que caiga el ministro José Luis Ábalos hasta después. Y de hecho, incluso sus movimientos son captados o son monitorizados por una persona que luego informa a la Guardia Civil. Con lo cual, su papel es absolutamente nuclear, no es accesorio en el entramado, y yo creo que eso es lo que tiene un profundo valor. También hay otra diferencia con Carmen Pano, y es que a día de hoy nosotros no sabemos si en algún momento su rostro verá la luz. Desde luego nuestro trabajo es protegerlo, y así lo vamos a hacer, porque es una fuente de este periódico que ha prestado información muy sensible, muy relevante a este periódico, y nuestro trabajo es protegerle. Pero no sabemos si en algún momento, como ocurrió con Carmen Pano, él mismo querrá salir a la luz para denunciar estos hechos a medida que avance la investigación y la instrucción judicial, porque esto, a tenor de lo que vamos conociendo en los últimos días, no ha hecho más que empezar. Esto, Ketty, bueno, pues de ser cierto, ¿no?, todo lo que relata este empresario de manera anónima, pues bueno, es un salto exponencial con respecto a otras tramas y otras corruptelas similares o situaciones de comisionistas similares que, bueno, pues hablábamos del 2%, pero es que el 20% ya es que es un salto exponencial totalmente. Completamente. Yo creo que todo el mundo tiene en la memoria el famoso 3%, ¿no?, de los independentistas de la antigua Convergencia de Cataluña y Convergencia y Unió, y yo creo que en este caso, claro, pasar del 3 al 20% es una auténtica pasada. Es verdad que luego, con posterioridad, hemos recordado el testimonio que ofrece en un momento puntual el constructor Pepe Ruz. Hay algunos que están intentando buscar quiénes son nuestros confidentes, y yo creo que hierran cuando señalan a determinados personajes que no son los que obviamente nos han prestado declaración ante las cámaras de The Objective, pero uno de los que coincide con esa cifra, el 20%, es Pepe Ruz. Pepe Ruz relata ante su declaración ante el Tribunal Supremo el pasado 4 de marzo, creo recordar que fue, que él a sus colaboradores les pide una comisión del 20%. Él se le escapa, se desliza antes de que publicásemos nosotros esta entrevista un modus operandi de la trama, que es ese 20% redondo. ¿El 20% para qué es? Según lo que nos cuenta esta persona, es para el partido. Se recauda en nombre del partido. Y precisamente el que lo recauda es la persona que declara ante el Supremo y que se le escapa esa cifra o no del 20%, que es el constructor Pepe Ruz, dueño de Levantina Ingeniería y Construcción, y por lo que sabemos por esta persona, un amigo desde hace muchísimos años de José Luis Ábalos. Una persona que tiene una relación muy directa con José Luis Ábalos, pero que la oculta básicamente para evitar acusaciones de nepotismo y de amiguismo, ¿no?, en la contratación pública, porque es alguien que acaba siendo adjudicatario de 128 millones de euros en varias, casi 50 contrataciones públicas, en contrataciones directamente de la Dirección General de Carreteras, una empresa pues bastante humilde, bastante modesta en comparación con las grandes constructoras de este país, y que finalmente pasa de construir pequeñas estructuras, pequeños puentes en algunos proyectos, macroproyectos que hacían otros empresarios, otros constructores, a de repente llevarse los grandes contratos de los grandes constructores, incluso arrebatárselos a las grandes constructoras como ACS o pequeñas o medianas empresas de arraigo territorial, en los que una empresa valenciana consigue, por ejemplo, hacerse con un contrato en Logroño en un terreno que ni conoce, bueno, pues ni tenía experiencia en ese ámbito. Y yo creo que eso es lo relevante, 20% para el partido, y aparte otras comisiones, que son las que otros que intervienen en el proceso
eso, pues por ejemplo estamos hablando de los conseguidores de contactos, y ahí entran los amigos Aldama Pilar, Israel Pilar, presidente de Sortis, Víctor de Aldama, presidente de varias empresas, de Lux Fortune, entre ellas, otras en la ramificación portuguesa, que básicamente lo que hacen es traer contactos, traer empresarios para que sean los que abonen el 20%, insisto, para supuestamente el Partido Socialista, y a su vez ellos se llevan una comisión en calidad de comisionistas. ¿Comisión de cuánto? Depende del proyecto. Lo que nos dicen es entre, bueno, pues un 5, un 10, en función del proyecto que se tratara. Y yo creo que esta relevancia o esta información, esta cascada de informaciones, son realmente lo mollar de todo lo que estamos hablando cuando estamos hablando de un presunto escándalo de corrupción o cuando estamos hablando de una presunta organización criminal. Al final todos nos hemos quedado con esta gran exclusiva de The Objective, que cuesta mucho trabajo en relación a todas las andanzas de las mujeres, la prostitución, Jessica, el catálogo. Son informaciones que yo no denosto porque creo que son muy relevantes y sobre todo creo que son sintomáticas de un estilo de vida y de un ritmo vital, y más viniendo de un partido socialista que se dice abolicionista. Me parece que es una información de primera categoría. Ahora bien, hay que pasar del catálogo de las prostitutas a las mordidas por comisiones de obra pública, que esto ya estamos hablando de corrupción directa. Esto ya es corrupción política de primer orden y ya es encima orillar, porque esto todo hay que ponerlo en cuarentena, pero orillar el fantasma o el elefante en la habitación, que es básicamente la presunta financiación. Esto al final ha derivado en un escándalo de financiación del Partido Socialista. A día de hoy no tenemos datos que corroboren que esto es así, pero lo que nos dice este empresario desde luego va en esa dirección, igual que va en la misma dirección que cuando Carmen Pano dice que entrega un dinero al partido, que parece ser que no se fiscaliza. Es posible que haya una persona que recoge ese dinero, que se aprovecha del partido y que por lo tanto en nombre del partido cobra unas comisiones que le permiten un enriquecimiento ilícito. Es posible. Ahora bien, ¿es creíble? Bueno, pues eso es lo que se tiene que dirimir en la investigación periodística por una parte y judicial por la otra. Y precisamente sobre esa relación del Partido Socialista, pues ese es el extracto que hemos escuchado al inicio, antes de que comenzaras, de la parte de la entrevista de este empresario, y tú le preguntas por una persona clave, una persona importantísima dentro del Partido Socialista, entonces y ahora incluso más, por Santos Cerdán. Sí, es muy relevante esto. Ya digo que hay mucha gente que cuestiona, ¿no? Que se queda con la manera de expresarse que tienen determinadas personas, ¿no? Cuando dice, yo lo que intuyo es que es un testaferro de Ábalos. Bueno, esta afirmación, de manera mucho más categórica, hay que ponerse en situación y un testigo o un empresario que lleva meses hablando con unas periodistas y que da el paso de prestar declaración o de hacer un testimonio, aunque sea de manera protegida, eso conlleva unos nervios, conlleva una tensión, una inquietud hasta para que no se vea su rostro, para que no sea identificado precisamente por quienes fueron sus socios, que luego va a derivar en presiones, en amenazas, incluso como ocurrió en el caso de Carmen Pano, y más cuando estamos conociendo que hay un despacho de abogados, que es el despacho IDBO, que en nombre del Partido Socialista o en interlocución con el Partido Socialista está amenazando básicamente y ofreciendo pactos presuntamente a Carmen Pano y a otros empresarios relacionados con esta trama del 20% para o bien pues recibir dinero, ofrecerles dinero a cambio de que se retracten de su testimonio, o a alcanzar pactos con la Fiscalía, o a cada uno se le ofrece una cuestión distinta con tal de que todo el mundo deje al margen al partido y deje al margen a Santos Cerdán, que es lo que se pide expresamente cuando se tiene esa reunión con Carmen Pano en el despacho IDBO en la calle Serrano 32. Pues bien, lo relevante de este hombre es que básicamente lo que nos dice es que Santos Cerdán es un testaferro del señor Ábalos y que Koldo García Izaguirre, que a mí esta parte me parece más interesante que esa afirmación, porque un testaferro, pues se puede pensar que es un testaferro. Bueno, pues alguien que se dedica a ocultar el rastro, a borrar el rastro, a mover el dinero. Bueno, ahí te puedes permitir ciertas licencias, pero a mí más relevante me parece incluso el hecho de que el señor Koldo García Izaguirre reportaba a diario y enfrente de
las personas que estaban en ese entramado y de otras personas con las que se encontraban en diferentes restaurantes de Madrid. Hablan del restaurante La Tragantía en el barrio madrileño de Chamartín. Se habla también de otros 2 restaurantes, El Espigón, y de otro restaurante en el Barril de Goya. Bueno, pues en esos 3 sitios, casi a voz en grito, como nos lo relata precisamente este empresario, Santos Cerdán se dedicaba a reportar de manera diaria a Santos Cerdán, a Koldo García, a Santos Cerdán. Y lo que decía muchas veces cuando se ponía encima de la mesa algún tipo de negocio, algún tipo de contratación, algún tipo de relación con un empresario es: cuidado, esto tiene que pasar por las manos de Santos Cerdán. Yo tengo que informar a Cerdán. Tiene que recibir la autorización de Santos Cerdán. ¿Quién era entonces Santos Cerdán? Que esto también es relevante porque estamos hablando de un espectro de tiempo relativamente amplio, o por lo menos significativo, que es lo que va desde el año 2020, todavía Ábalos ministro, y Santos Cerdán, secretario de Acción Electoral del Partido Socialista, es decir, mano derecha de José Luis Ábalos en la organización del partido, es decir, número 2 en la organización, a 2022, cuando Santos Cerdán ya era secretario de organización del partido, desde octubre de 2021, cuando es elegido en el 40 Congreso de Valencia, después de que fuera destituido fulminantemente José Luis Ábalos en el mes de julio. Y esto es relevante, ¿por qué? Porque en esa transición se siguen produciendo los negocios, pese a la caída del ministro. De hecho, incluso hay un salto cualitativo en determinados negocios nuevos. Hemos hablado en este periódico también de la licencia bancaria de una sociedad de valores malaya, que básicamente consigue que el ministro, el ex ministro ya, José Luis Ábalos, le venda el local que era sede social de su Fundación Fiadelso, a cambio precisamente de la obtención de la licencia bancaria. Hemos hablado de la deuda soberana en Guinea, hemos hablado de viajes encaminados precisamente a la deuda soberana en Guinea, y hemos hablado de la implicación de José Luis Ábalos también, o la presunta implicación, en la obtención de la licencia de operadora para la empresa Villafuel. Y esto es relevante porque también este empresario dice que eso se habló constantemente, que generó muchas tensiones, y que lo que se hizo básicamente era buscar la implicación y la intervención directa de José Luis Ábalos para la obtención de esa licencia, porque tenían que conseguirla sí o sí, dice textualmente este empresario. Y también, Ketty, habláis, Teresa y tú, esta semana de otra empresa, de Huawei. En este caso, habría contactado con este grupo acelerador para también conseguir mejorar su situación. Sí, es una de las solicitudes que recibe el grupo acelerador, y esto es relevante sobre todo por la minuciosidad con la que contamos cómo se producen los pasos de esta solicitud. Sabemos que es a través de un directivo de Huawei, un hombre que tenemos identificado, que conocemos su nombre y que todavía, estamos a la espera de avanzar más en esta dirección, y básicamente sabemos que a través de ese directivo se ponen en contacto con Israel Pilar, el presidente de Sortis, con quien tiene buena relación esta persona, este directivo de Huawei, de la compañía del gigante asiático. Y bueno, a partir de ahí, Israel Pilar le abre las puertas del grupo acelerador, como ya conocemos, el modus operandi habitual, Pepe Ruz, comisión del 20%, entrada a través de los cauces habituales hasta llegar a la avanzadilla del ministro, Koldo García, y posteriormente el ministro. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues que entre medio de todo se produce un contrato de correos a Sortis, una polémica interna en la compañía de correos y telégrafos por parte de los sindicatos, porque se llevan parte de ese dinero. Primero se realiza un contrato de dedo, aunque sea parcelado mensualmente, y se lo llevan a Sortis Panamá, a la filial de correos, y bueno, y a partir de ahí, pues evidentemente se dan cuenta de que este grupo acelerador se está moviendo con mucha torpeza, evidenciando pues muchas flaquezas, y que esto tienen que hacerlo pues con otro tipo de profesionales, más profesionales, y que sepan cómo hacerlo. Es lo que damos en llamar la guerra o la colisión entre los lobistas y los comisionistas. Pues pierden los segundos y ganan los primeros. ¿Y quién entra en acción? Acento, la consultora de Pepe Blanco.
La verdad que muchos personajes en toda esta telenovela, que ya cada capítulo Es una telenovela, es sí. increíble. Son los personajes los mismos, salen unos, entran otros, vuelven a entrar. Y Teresa y tú, como siempre, una semana más os doy la enhorabuena, porque cada semana al final la actualidad la van marcando The Objective con todas estas exclusivas. Lo has deslizado durante esta intervención. Bueno, ¿qué crees qué piensas que va a suceder con este empresario? Finalmente tomará el camino de Carmen Pano, le llamarán a declarar, porque eso también habrá que verlo, también ocurrió con Carmen Pano. Decidirá mostrar su rostro y hacer una entrevista a cara descubierta. ¿Tú qué sensaciones tienes, Ketty? Bueno, yo creo que no se puede saber en este momento, porque esto de la investigación periodística y judicial es un proceso vivo, está vivo y va cambiando, va mutando. Donde nosotros estábamos hace 3 años no nos imaginábamos estar ahora, donde estábamos hace 3 meses quizás tampoco, porque esto, y ya digo que va evolucionando y con muchísima rapidez. Yo a día de hoy diría que este hombre no va a ver la luz, que este hombre nos ha prestado un servicio en el sentido de dar ese testimonio, pero no hay que descartar nada. De hecho, nuestro trabajo es intentar que él quiera dar ese paso, pero si él no quiere dar ese paso, nuestro trabajo es protegerle, y por lo tanto, a día de hoy, dices, ¿le llamará el Tribunal Supremo, el tribunal que juzgue las 2 causas que están juzgando? Bueno, quizás ya le ha llamado, o quizás no. Eso no lo podemos decir, pero evidentemente tenemos que seguir acompañando, seguir investigando y ver hasta dónde podemos llegar, porque a veces pues un periodista vale más por lo que calla que por lo que cuenta. Ketty, como siempre, muchas gracias. A ti. Vamos a saludar a esta pareja de compañeros fantásticos que tenemos aquí. Pelayo Barro, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Y Fran Serrato, ¿qué tal? Un placer estar de nuevo con vosotros. Un placer, el placer nuestro, como siempre os digo, porque bueno, ahora hablaremos en profundidad del tema en cuestión, de ese nuevo informe de la UCO que hemos conocido esta semana, fundamentalmente sobre las andanzas de José Luis Ábalos, fundamentalmente sobre su patrimonio, pero claro, es que vosotros lo estáis escudriñando profundamente, como hacéis con todos los informes, pero para que la gente se haga una idea, estos informes suelen ser muy extensos. Este, por ejemplo, no sé si más o menos sabéis cuántas páginas tiene. Bueno, este no ha sido muy extenso, la verdad. No ha sido muy extenso, lo que ha sido es denso. Sí. Denso, porque prolífico hay mucha... en los anexos, ¿no? Comentábamos. También, exactamente. Tiene 61 páginas. Es verdad que es una avanzadilla, habrá algo más completo. Es un informe que el 4 de marzo, en un auto, el juez que investiga al exministro José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo, el juez, el magistrado Leopoldo Puente, pide que es a la Guardia Civil que haga un informe económico patrimonial sobre el patrimonio, las cuentas y todas las posesiones que puedan tener tanto en España como en el extranjero José Luis Ábalos y su hijo Víctor Ábalos. Y este es el resultado de este informe. Claro, como dices, Fran, es un informe, digamos, preliminar. Es un informe de 60 y pico páginas. No es de los más densos que vosotros os ha tocado estudiar, porque hay algunos que aquí los compañeros, claro, esto el lector y el oyente no lo ve, pero están nuestros compañeros a lo mejor con... ahora todo es por internet, a veces se sigue imprimiendo esos documentos porque es más sencillo para vosotros leerlos, pero a veces hablamos de 100, 200, 300 páginas 1000, fácilmente. Y más de 1000. Tomos y tomos que pueden llegar a ser 12.000, 13.000 páginas, fácil. Sin hablar de los anexos, ¿no? Claro. Documentos de WhatsApp, imágenes. Claro, que esos anexos son, digamos, los archivos que utiliza la propia UCO para elaborar ese informe, es decir, son la información en bruto, ¿no? Muchas veces esa información, parte de esa información no entra en el informe, pero aún así, aunque no tenga una carga probatoria, digamos, para la Guardia Civil, tiene un interés periodístico brutal. Entonces los periodistas tenemos que revisar muchas veces esa cantidad de información y a veces está ahí lo verdaderamente mollar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de esta de Ábalos, ahí es donde figuran las conversaciones que mantienen por WhatsApp tanto Ábalos como Koldo, como el hijo de Ábalos, como su hija pidiéndole dinero. Andrea también, ¿no? Con Andrea también, efectivamente. O sea, hay mucha información que está en esa otra parte oscura, digamos, de
No, yo os del doy la informe. enhorabuena porque la verdad que los periodistas de tribunales, además de la información y el también luego los autos, que también el lenguaje es complicadísimo muchas veces de sacar las conclusiones, es que, claro, es que estamos hablando de ingentes cantidades de documentos que tenéis que leer al detalle para que no se escape ningún dato, que precisamente el diablo está en los detalles y en ese pequeño dato que se te puede escapar. Y en esta trama que estábamos contando ya desde hace muchos meses, hay mucho detalle y vamos ya al informe, pues en este caso del patrimonio, del cuantioso patrimonio de Ábalos, de propiedades, pues no sé por dónde queréis que empecemos, si por sus propiedades en Colombia, ese chalet del que se habla, ¿quién...? Bueno, el chalet en Colombia es un terreno que compra en 2003 y que el propio Ábalos dice que vende una década más tarde a medio construir. Compra el terreno, según la UCO, el informe dice que por 2,5 millones de dólares, que serían 2,1 millones de euros. Ábalos, nada más salir la información, nada más salir el informe de la UCO, dijo que esta cantidad era desorbitada y efectivamente un día después la UCO rectificó y dijo que no eran dólares sino eran pesos colombianos y por tanto el terreno costaría unos 740 euros, que de 740 euros a 2,5 millones de dólares hay un trecho. Eso motivó que en su cruzada particular que tiene Ábalos con la Guardia Civil, recordemos que el propio exministro ya al juez se quejó de que fuera la UCO, de la Guardia Civil, la Policía Judicial, porque recordemos que ya Ábalos denunció que mientras estaban investigando a Koldo, pararon a su hermano en una furgoneta que iba hacia Valencia con unos documentos que le entregaron para que se la dieran al exministro allí en su localidad en Valencia, que la UCO ya interceptó una llamada donde hablaba el propio Ábalos. Lo que pasa es que se la interceptó a Koldo, que sí estaba siendo investigado y había una orden judicial y hay una cruzada tremenda de Ábalos contra la Guardia Civil como policía que investiga. Y esto ha motivado que este pequeño error de la cantidad, Ábalos haya también echado leña contra esta policía que le investiga. Incluso se ha referido que esta investigación es prospectiva y que no forma parte de los años que estuvo en el Ministerio de Transición Ecológica, el Ministerio de Transportes. Está intentando sacar, partido, ¿no? De ese error con el cálculo de la divisa, en este caso de lo que valía la propiedad, pero el informe deja entrever pues muchas más propiedades, cuentas y diversas cuestiones. Claro, la propia UCO dice que no afecta sustancialmente al informe patrimonial porque, la UCO no pone el foco en si es mucho, si es poco el dinero de la propiedad, simplemente informaba de ella, ¿no? Eso ya corresponderá, digamos, al juez instructor y demás. Pero efectivamente Ábalos va a intentar atacar a la investigación con este error, cuando el informe está trufado de información que muestra que efectivamente Ábalos ha hecho un patrimonio muy importante en todos estos años, tanto en estos años en el gobierno como en todos los años anteriores, ¿no? Sorprende, por ejemplo, eso, el vehículo adquirido por 15.000 euros, un vehículo de lujo, adquirido al socio dominicano de Aldama, ¿no? Una persona que se puso en contacto con Koldo para ofrecerle mascarillas en la primera fase de la pandemia, que finalmente no se compraron y se compraron al otro socio de Aldama, digamos, que es Soluciones de Gestión. Pero vamos a ver cómo sale Ábalos de todo esto, porque efectivamente hay un montón de movimientos de dinero, hay temas en Perú, temas en Colombia. Dos países en los que la UCO ha puesto su foco, porque eran precisamente los mayores campos de acción de su ONG Fiadelso. Él durante varias décadas estuvo vinculado a esta ONG que, como hemos ido desvelando en The Objective, pues en Perú, por ejemplo, realizó 39 intervenciones, que es como lo llama, exteriores, que en realidad son obra pública. Es decir, él recibía subvenciones en España y esas subvenciones se canalizaban a Perú para hacer 39 obras públicas. Construcciones, acequias, claro. Todos sabemos que muchas veces la construcción y la obra pública suele ser un buen canal para
para las corruptelas. Para las comisiones, justo acabamos de hablar con Ketty Garat sobre esas comisiones, ¿no? Al final la obra pública, pues sí, en cualquier país, en España, en todos los países, desgraciadamente suele ser un coladero para pues este tipo de cuestiones que, bueno, pues que tendrá que estudiar la justicia a ver si en este caso han sucedido. Pero también el informe, pues bueno, señala, hemos hablado mucho de Jessica, hemos hablado de varias personas en todo toda esta telenovela, como comentábamos con Jessie, con Ketty Garat, pero claro, ahora toca hablar de Andrea. Andrea sería la que actualmente es la pareja de Ábalos, y en ese informe de la UCO se deja entrever pues la ayuda, ¿no?, que en cierto modo Ábalos hizo para que esta mujer, esta chica, consiguiese una hipoteca para comprar varias viviendas. Bueno, yo debo decir que interesarse por una hipoteca, por la posible solicitud de una hipoteca, no es ilegal, no es un delito, pero sí deja entrever que, bueno, hay unas relaciones subalternas ahí, porque es Koldo el que le hace la gestión con el asesor de la entidad bancaria, es Joseba el que le ayuda a la mudanza a Andrea, que precisamente tenemos mensajes entre Andrea de la Torre, que es la pareja de Ábalos, y Joseba García, que es el hermano de Koldo, del asesor de Ábalos en el ministerio. Por tanto, esta gestión realmente también forma parte de todo lo que se ha venido publicando, de que si Koldo y su hermano podían estar ejerciendo ¿cuál era el papel, ¿no?, realmente de esas dos figuras, de Koldo y de su hermana? Pues aquí vemos que es un papel que va mucho más allá de ser asesor en un ministerio, asesor para un ministro del gobierno de España. Cuando un asesor ya forma parte de un círculo tan cercano que te ayuda a hacer su hermano una mudanza a tu pareja, y incluso a la hora de pedir una hipoteca, un proceso algo tedioso para todos los españoles que han tenido que pasar por él, lo hace un asesor del gobierno, pues ahí es un poco raro. Y Joseba además es la persona que intercede o que media con el vendedor del Land Rover de lujo, Land Rover Sport, valorado, bueno, el precio de partida de este coche era de 60.000 euros, que no es moco de pavo, y es Joseba García precisamente el que media con la compradora y con un socio de Aldama, con Bernardo Castillo, para que Ábalos consiga el coche por solo 15.000 euros. Es verdad que tenía 13 años, pero es un coche de lujo. Sí. Y aparte del coche, de las ayudas a Andrea y demás, el papel de Koldo es sorprendente porque es quien le hace ingresos a sus hijos. Es decir, cualquier persona que nos esté escuchando y tenga hijos, o cualquier persona que haya tenido que pedirle dinero a su padre, recordará habérselo pedido directamente a él, no a un asesor de su padre, ¿no? Por mucho que... Pero todas estas gestiones se realizaban a través de Koldo. Era Koldo, digamos, el que manejaba su propia cuenta como si fuera una cuenta de gastos de Ábalos, da esa impresión, ¿no? Dinero que según la UCO no procede de cuentas de Ábalos. Claro. Entonces, claro, al final un poco es eso lo que se intenta o se va a intentar esclarecer, ¿no? De dónde sale ese dinero. Lo hemos hablado en este podcast y en The Objective, evidentemente, en muchas ocasiones. A raíz de todo y a colación de todo el tema Jessica, nosotros nunca hemos cuestionado que el ministro, cualquier persona, recurra o no a determinados servicios. Lo que se ha intentado poner de manifiesto era el coste de esos servicios, teniendo en cuenta y sabiendo todos el dinero que gana un ministro del gobierno de España, que son en torno a unos 6.000 euros, a lo que luego se pueden añadir, pues entiendo, cargos del partido. Pero claro, es esa diferencia, ¿no?, entre ingresos y gastos lo que se está intentando esclarecer con todas estas cuestiones. Y aquí entran pues el patrimonio, las ayudas, los movimientos económicos que hacía Koldo. De hecho, el magistrado Leopoldo Puentes del Supremo también ha solicitado información al Ministerio de Transportes para saber quién pagaba esos viajes de Jessica Rodríguez, que es la mujer, una ex amante o ex pareja, no sabemos catalogarla, no sabría yo catalogarla, de Ábalos, que es la persona que metieron a trabajar a alguien ahí, no sabemos quién, pero seguramente cercana a Koldo. La vincularon a Ineco y a Trasate, que son dos empresas públicas donde la propia Jessica confirmó que había estado trabajando, aunque no iba a trabajar. Efectivamente, no iba a trabajar. No fue ni un día, de hecho. O sea, es como si tú vienes aquí al periódico, no grabases esto, te mandan el salario a casa
Bueno, pero mira, ya Paola. hemos hablado muchas veces del absentismo laboral, también lo hacía el hermano del presidente del gobierno, quiero decir, debe ser algo, pues bueno, que es bastante más habitual de lo que parece. Compañeros, hemos dicho y habéis comentado que este informe es en cierto modo preliminar, queda una parte más extendida y esa parte más extendida va a tratar de otras cuestiones sobre la situación. Ahí va a venir bastante información sensible, porque son las 7 cuentas, lo que se ha pedido son las 7 cuentas, los movimientos de 7 cuentas a nombre de José Luis Ábalos. Todos los movimientos que ha hecho. Dinero que entra, dinero que sale, hacia dónde, de quién, eso va a ser... Durante una década. Durante una década, eso va a ser tremendo. Cuentas en España. Cuentas en España, porque hay que recordar que la UCO habla que tiene más de 260 cuentas, creo recordar, no recuerdo el número exacto. 265 cuentas asociadas a su nombre, pero la gran mayoría de ellas son cuentas del PSOE, que a la gente le puede sorprender de un primer momento. 260 cuentas del PSOE. Hay que recordar que Ábalos era secretario de organización del PSOE y muchas veces las cuentas de el PSOE de Almería, el PSOE de muchos sitios de España, pues tienen un apoderado en el partido, ¿no? Esto pasaba también en Podemos y demás. Entonces, normalmente el apoderado suele ser la figura del secretario de organización. Por lo tanto, hay que desmitificar un poco esas 200 y pico cuentas vinculadas al PSOE. De la paja, ¿no? Y hay que Separar un centrarse poco en esas 7 cuentas, que es donde Totalmente. realmente va a estar lo mollar del que tema serían patrimonial las de Ábalos. personales, digamos, claro, de las profesionales y relevantes y referentes al partido, y todas en España, porque de momento en el extranjero pues no se ha podido... De momento no. Y además se está pidiendo los ejercicios fiscales de 2014 a 2024 para ver, pues bueno, pues ciertos detalles también económicos de... Hay un detalle importante, por ejemplo, que es que Ábalos ayer reconoce que ese terreno, que sí que costaba 700 euros, eso es harina de otro costal ya, sí, por 700 euros se puede comprar un terreno en Colombia, pero él reconoce la propiedad de ese terreno. Y él lo vende en 2013 y él llega al Congreso en 2008. Por lo tanto, durante 5 años él ha ocultado en su declaración de bienes al Congreso que es propietario de un terreno en Colombia. Sí, llega al Congreso, creo, 2009, 2010. 2008, me parece que creo que es, no estoy ahora yo seguro, pero sí, es verdad que él no... llega como sustituto porque él no entra en las Eso es. listas y yo creo que es 2009, 2009, efectivamente, creo 2009. sí. 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 ¿Hay fecha prevista, perdonad compañeros, para ese informe extendido? Puede Esto es ser una sorpresa Puede y ser. seguramente a las 8:30 de la tarde, una cosa Eso así, que es. es como nos gusta a como nosotros. gusta. Porque yo quería decir, Rocío, que aparte de la información de estos informes de los sumarios, de los informes de la UCO, de la información de autos, de tal, a pesar de ser muy extensa, esto hay que leerlo rápido, no equivocarse, porque si te equivocas en esto es bastante susceptible a que te puedan demandar, y hacerlo rápido, porque los otros medios están trabajando en ello y tienes que ser el primero. Entonces es una sección bastante complicada. Y yo siempre pido cultura, pero no tengo la suerte de que me pase. Por eso desde aquí, compañeros, mi más sincera enhorabuena, porque la verdad que, claro, al final el oyente y el lector pues llega a las crónicas, pero entiende que hay muchísimo trabajo detrás, pero no sabe cuánto en secciones como la vuestra, con tal nivel de información, con tal nivel de documentos que hay que leerse, como dices, con esa exigencia y con ese estrés de que no lo saque la competencia. Pero ojo, yo no quiero desmerecer a cultura, sino estoy diciendo que me gusta, pero creo que es una información más relajada, donde te permite ser más literario y sobre todo tener amigos, porque en plano judicial si no te es enemista uno, es enemista otro, y hay que ir casi esquivando balas por la calle. Es delicado, compañeros. Lo bueno es que hacemos en The Objective y hacéis el equipo de tribunales y de investigación un gran equipo. Aquí tienen que saber ustedes que cuando llega un informe de esas características lo consiguen por las fuentes diversas. Nuestros compañeros intentan repartir las páginas para poder leer todo lo rápido posible y llegar a todo lo que se puede. Así que pues mi más enhorabuena y espero que el próximo informe pues no sea de muchísimas páginas, compañeros. Ojalá. A mí me gustan los informes largos, que Para son los conciliar el sueño.
porque Sí. además ahí es donde sabes que... Claro, que hay chicha. Hay mandanga. Ahí hay chicha y además ahí ya no es tanto la rapidez, porque los 60 al final, pues Sí. todos los compañeros que hacemos investigación y tribunales de otros medios, pues nos lo leemos en un momento. Quiero decir, sabemos leer de arriba abajo, vertical en un momento. Entonces el largo, el que son sus 3.000 páginas, es ese que dices, aquí a ver quién es el listo que encuentra lo importante. Pues nada, os deseo uno de 3.000, 4.000 páginas, compañeros. Pero tempranito. Eso, eso. Sobre todo ese champion. Gracias, como siempre. Gracias. Gracias. Hasta luego. Paloma Cervilla, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Rocío? Buenas. Pues encantada de tenerte aquí, porque vamos a hablar de un tema que, bueno, que los oyentes, ¿no?, y lectores de The Objective están muy al cabo de la actualidad, pero a veces es complicado saber los trámites y sobre todo los tejemanejes parlamentarios, que si no estás al día a día, pues a veces te pierdes en algunas de las cosas que pasan en este país ya de manera cada vez más frecuente. Pero nuestra compañera Paloma Cervilla sí que lleva muchísimos años trabajando tanto en el Congreso como en el Senado y sabe muy bien estas cuestiones, cómo funcionan. Con ella vamos a intentar explicar el lío de esta semana, el enésimo, porque al final hay lío casi cada semana a cuenta de un proyecto de ley. ¿Qué es lo que ha pasado, Paloma? Bueno, es verdad, tienes tu razón cuando dices que es una cosa complicada los trámites parlamentarios, y precisamente porque es complicado, el Partido Socialista y el gobierno hace algunos chanchullos y la gente no se da cuenta. Y yo entiendo eso, pero los que estamos en el Congreso sí que nos damos cuenta de estas pequeñas cosas que son muy importantes. Y lo que ha sucedido esta semana en el Congreso es importantísima, porque yo creo que lo más importante es enmarcarlo en la actualidad. Y hay que enmarcarlo. Todo el mundo seguro que sabe que Pedro Sánchez dijo una vez que gobernaría de espaldas del Poder Legislativo, o sea, del Congreso y el Senado. A que todo el mundo se acuerda de eso. Yo creo que se acuerda todo el mundo. Pues precisamente este martes el Congreso lo que ha hecho, eliminar enmiendas del Senado sin contar con el voto de los diputados del Congreso. ¿Eso qué significa? Legislar de espaldas al Congreso. Yo creo que ese es el titular un poco, y si quiere ahora explicamos el detallito, que es lo que se le puede escapar al lector y a la persona que no está al tanto de lo que pasa en el Congreso. Vamos a ese detalle. ¿En qué ley era? Y que lo que sucede es que el Partido Popular pide precisamente el aplazamiento porque ve que se están haciendo ahí unos tejemanejes que recordemos que el Partido Popular tiene mayoría en el Senado. Bueno, esta es una ley que sale del Congreso, la Ley de Desperdicio Alimentario. Se aprueba en el Congreso y, como todas las leyes, pasan al Senado. En el Senado se incorporan enmiendas. Como el PP tiene mayoría en el Senado, incorporó junto con Junts y Esquerra varias enmiendas, en concreto 4. Pero hay 2 que son importantes. La bajada del IVA del 2% de los alimentos básicos y una que afecta a las plantas de cogeneración eléctrica, que eso sí que es más complejo, pero nos quedamos que hay enmiendas aprobadas por el Senado. El Senado aprueba un texto nuevo de esa ley con la incorporación de estas enmiendas. Como todo trámite parlamentario, esa ley se devuelve al Congreso y el Congreso tiene que votar ese documento final. ¿Qué pasa? Que como hay enmiendas que el gobierno no quiere que salgan, sobre todo como es la bajada del IVA de los alimentos básicos, ¿qué hace? En el trámite de la mesa del Congreso, que es previo a la votación final en el Pleno, esta ley del Senado viene a la mesa y la mesa simplemente dice, efectivamente se mete en el orden del día del Pleno. ¿Pero qué pasa? Que se sacan 2 enmiendas del proyecto final. Eso es ilegal. Nadie puede eliminar enmiendas del Senado salvo la soberanía popular del Pleno del Congreso, salvo que se voten en el Congreso. Tan grave es que el letrado mayor del Congreso, que lo puso el PSOE, ahí para que hiciera la vista gorda de cosas tan importantes como la ley de amnistía, por primera vez advierte que lo que se está haciendo va contra la Constitución. O sea, nadie puede retirar enmiendas de una ley
que no sea la votación de los diputados. Paloma, cuentas precisamente la gravedad de este asunto para que ustedes lo entiendan, además de ese giro, ¿no? Del propio letrado. Del propio letrado puesto ahí por el gobierno prácticamente, es que lo cuentas en The Objective, hasta Francine Armengol podría haber cometido hasta 3 delitos, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Que ahí se pueden haber cometido 3 delitos. Prevaricación, infidelidad en la custodia del documento que llega del Senado. Del Senado llega un proyecto de ley que la presidenta tiene que custodiarlo y tal cual llega del Senado, se tiene que someter a la consideración de los diputados sin tocar una sola línea. No se puede tocar absolutamente nada, con lo cual infidelidad en la custodia del documento. Y luego que el documento que se lleva es un documento falsificado, no es el que vino del Senado. Prevaricación, infidelidad en la custodia y falsificación. Son 3 delitos penales que si el Partido Popular quiere o cualquier persona puede acusarla y llevarla a los tribunales. Que yo creo que esa es la papeleta que tiene ahora el Partido Popular, que no descarta presentar una acción judicial contra Francine Armengol y contra los miembros de la mesa. O sea, no solamente contra la presidenta, sino con todos los miembros de la mesa que aceptaron eliminar esas enmiendas. Claro, es que da la sensación de que ya hemos llegado a un punto, Paloma, que es que da igual todo. O sea, es que estamos hablando de cuestiones gravísimas, de nuestro sistema democrático, de nuestra separación de poderes, de los contrapesos, pero es que parece que da igual todo. Es que lo que ha pasado es importantísimo, porque al margen de que sea una ley del desperdicio alimentario, de todos estos procedimientos que yo estoy comentando, lo más grave es que algo que tenía que ser votado por la soberanía popular, por la representación de los españoles, el gobierno coge y la quita de en medio. Es como si el gobierno aprobara leyes sin contar con el Congreso y con el Parlamento. Es que eso es lo que dijo Pedro Sánchez, que él iba a gobernar de espaldas al Congreso y el Senado, porque claro, como no tiene mayoría, pues ¿sabe qué es lo que tiene que hacer? Disolver las cámaras, presentarse a unas elecciones y conseguir una mayoría que le apoye sus leyes. Eso es lo que tiene que hacer. Sobre todo, Paloma, porque al final, pues hablábamos, la ley es una ley de desperdicio alimenticio sobre la que se lleva trabajando muchísimo tiempo, afecta pues a las cadenas de distribución, a los supermercados están muy pendientes de esta ley, pero bueno, puede parecer para el común de los mortales y no para estos sectores más específicos a quienes les toca directamente una ley algo menor, pero claro, si esto lo haces con esta ley, que encima es un poco de su cuerda y es algo que ellos llevan defendiendo desde hace mucho tiempo, desde el gobierno, impulsar este tipo de normativas que no harán con otras cuestiones, o hasta dónde podrían llegar con otras cuestiones pues más complejas. Pues fíjate, Rocío, eso es precisamente lo que está planteando ahora Pedro Sánchez con el rearme y con la nueva posición que tiene que tener España en cuanto a más dinero para defensa, que como no hay presupuesto, como no puede coger una partida de un ministerio y llevarla a otra, porque si lo somete al Parlamento, posiblemente le digan que no, porque sus socios, Sumar, Bildu, Podemos, están en contra de eso, pues va a gobernar como una autocracia. Yo hago lo que yo quiero y no someto decisiones trascendentales al Congreso de los Diputados, porque como Feijóo le ha dicho hoy, un compromiso presupuestario no es solamente un compromiso presupuestario en defensa para este año, es que compromete a gobiernos futuros. Es que si tú tienes que invertir 15.000 millones de euros en defensa, que es lo que España tiene que invertir para llegar al 2% y progresivamente al 5%, eso compromete al gobierno de Sánchez y a gobiernos posteriores, con lo cual tú eso no lo puedes hacer solo. Pero en este país se ha llegado a una situación peligrosísima, que el presidente Pedro Sánchez, como nos quiere dejar el Palacio de la Moncloa, pero no tiene apoyos, ha decidido que él va a gobernar como él quiere, de espalda a la soberanía popular. Y yo creo que eso es de una gravedad extrema. De hecho, bueno, pese a las críticas, ¿no?, y los cuestionamientos del Partido Popular, según también has contado, Paloma, el PSOE se niega a retirar esta ley, que está mutilada, ¿no?, por la mesa, modificada,
cambiada cuando no se debería de cambiar y el PP le advierte, pues eso, de que está prevaricando, pero el PP debería pasar entonces a la acción. Como dices, está pensando y baraja todas las posibilidades. Hombre, el PP sí que debería barajar esa opción, sobre todo porque esto crea un precedente gravísimo en las tramitaciones parlamentarias. Yo creo que el PP sí que ha conseguido que se ponga el foco en el Congreso sobre lo que el gobierno quiere hacer a espaldas de la soberanía popular, y que yo creo que una acción judicial, una querella por lo penal contra los miembros de la mesa que han aprobado, porque claro, la mesa la componen 9 miembros, 5 han votado a favor de eliminar estas enmiendas. Esos 5 representantes, que son 4 del PSOE y 1 de Sumar, esos 5 han cometido ya el delito, lo han cometido. Ahora hace falta que alguien interponga una acción ante los tribunales de justicia. ¿Crees, Paloma, ya con esto terminamos, que van a sucederse informaciones de este tipo o decisiones por parte del Partido Popular, bueno, Vox o cualquier otro partido, acusación particular, en los próximos días, que va a ser algo que se va a hacer a corto plazo? Bueno, yo creo que el Partido Popular sí que está barajando esta posibilidad, pero yo creo que medirá sus tiempos y encontrará el momento oportuno para presentarlo. Yo creo que lo hará y yo creo que está en la mente de algunos dirigentes populares. Paloma, como siempre, muchas gracias. Gracias, Rocío, a ti. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos una semana más. Como ven, hemos tenido un episodio de lo más completo posible. Ya saben, pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales, también en www.theobjective.com y, como no, en su plataforma favorita de podcast. Un abrazo.